Ya pues chicos y chicas, entonces lo que vamos a ver hoy día es sumamente relevante para el taller que viene ahora, que es el taller evaluador. Esto va a ser las bases de todo, ¿verdad? Nos va a permitir a ustedes, ¿cierto?, tener una herramienta súper importante para poder evaluar la evidencia científica y definir si es que efectivamente lo que ustedes están leyendo sirve de una buena calidad o definitivamente es totalmente descabellado en relación a lo que estamos buscando. Entonces, lo primero, obviamente la mejor evidencia en base a la ontología basada en evidencia, va a estar enfocado en responder una pregunta de investigación. Siempre la pregunta de investigación, como bien les he dicho en las clases pasadas, va a ser la base y el piso, sobre el cual nosotros vamos a comenzar todo el proceso de investigación. Pero esta pregunta de investigación no se hace a la punta de bloque, ¿cierto? Ustedes lo vieron en el taller número 1, donde ustedes definían el PICO, bien estructurado, sacaban diferentes palabras y sobre eso, ¿qué le pasó? Y sobre eso nosotros podemos empezar a armar una estrategia de búsqueda, ¿cierto? Entonces, recapitulando, el PICO va a ser nuestra aliado para poder definir una estrategia de búsqueda coherente, para poder responder ¿qué cosa? Una pregunta de investigación. Ahora, ya nosotros hicimos ese proceso, ya sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo, ¿cierto? Me analizaron y empezaron a buscar artículos, pero sin embargo llegaron los artículos, ustedes lo tomaron, me lo citaron, pero realmente esos artículos son buenos o son malos, eso es lo que vamos a responder en esta clase. ¿Sí? Entonces, para no olvidar, acuérdense que la mejor ontología basada en la evidencia es la que existe entre los tres principales tópicos: preferencia del paciente, evidencia científica y la experiencia. Y eso nos va a permitir dar una atención integral en cuanto a la calidad y siguiendo todos los parámetros de la ontología basada en la evidencia. Ahora, tal como sale aquí el Homero, ¿cierto? ¿Cómo lo leo? ¿Qué hago? Bueno, no toda la información obviamente nos va a servir, no toda la información va a tener la misma calidad, no todos los estudios van a tener el mismo diseño, no todas las revisiones sistemáticas van a ser las mejores. ¿De qué va a depender? Obviamente la metodología, de la forma en la cual yo voy a leer este artículo, en la forma en la cual yo lo analizo y en la forma también en la cual yo estoy buscando este artículo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo se hace toda esta cosa? Se hace por partes, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que para poder hacer una investigación también nosotros analizamos los artículos de una cierta forma. ¿De qué forma? Partimos con la revisión rápida de la literatura. Y si ustedes se meten a PubMed, ¿cierto? Cualquier buscador le sale algo muy parecido a esto. Sale con un título, salen los autores, las citaciones, y un sinfín de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo importante primero ver? Bueno, obviamente primero el título. Ver si el título se adapta a lo que yo estoy buscando. Si es que efectivamente responde a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los objetivos que plantea esta investigación? ¿Cuáles son los autores? Aquí vamos a ver un poquito más adelante la importancia. La cantidad de citas. Si ustedes se fijan aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí en esta parte salen las citaciones. En este artículo fueron 44. ¿De qué? ¿Por qué es tan relevante la citación? Ustedes se preguntarán. Bueno, eso te va a dar el impacto de una revista. Ustedes tienen que saber de que las diferentes investigaciones uno las clasifica según impacto. Solo voy a decir a grandes, no somos, para meternos en ese terreno, pero nosotros definimos en Q, ¿ya? El cuartil es desde el 5 al 1, siendo el 5 el más bajo y el cuartil 1 el más alto. Revistas conocidas que tienen el cuartil 1 son Nature, por ejemplo, ¿ya? Donde obviamente el poder publicar ahí va a conllevar otros parámetros, además de tener una buena metodología y un buen desarrollo de la investigación, sino también va a tener relacionado con cobros, relacionado con ciertos estándares internacionales que hay que seguir. Bueno, y todo eso nos va a permitir, obviamente, tener una posibilidad de ser citado de mayor cantidad. ¿Sí? Si quiero tener un Q más alto, es decir, un Q más cercano al 1, probablemente mi artículo se va a citar más. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, obviamente un artículo que se cita mucho significa que ese artículo, probablemente uno, tiene una buena metodología. ¿Ya? Dos, probablemente ese artículo, además de tener una buena metodología, está bien realizado y yo puedo extrapolar esos datos, por algo lo están citando. Y tres, que probablemente el artículo que yo realicé, y me lo citaron 100 personas, también se va a ver reflejado en otro artículo. Significa de que probablemente va a sentar las bases para otra investigación. Entonces, por eso es también súper importante la cantidad de citas que tenga un artículo. Ahora, ya después leí todas las generalidades, ¿cierto? A grosso modo, lo que es el título, el abstract, la cita, los autores, etc. Ya vamos a la lectura del resumen, ¿cierto? Y el resumen yo tengo que hacer dos cosas. Tengo que identificar y también tengo que analizar. ¿Qué tengo que identificar? Bueno, tengo que identificar primero la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que está haciendo esa investigación? ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Realmente es similar a lo que yo estoy preguntándome? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quiere buscar? Determinar, describir, comparar, ¿sí? Analizar, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? Y después de eso tengo que compararlo con lo que yo estoy buscando, con mi pregunta de investigación. ¿Realmente me sirve o definitivamente algo totalmente fuera de lo que yo estoy buscando? Después de eso viene la relevancia clínica. ¿Y por qué es tan importante la relevancia clínica en un estudio? Siempre le digo a todos cuando nosotros vamos a un congreso, me dicen, no, doctor, hagamos una investigación para poder ir a un congreso, me gustaría ir a presentar.
Ya, te digo, pero aquí lo más importante es cómo tú vendas el artículo. ¿Ya? Y eso probablemente en la investigación van a escuchar mucho cómo tú vendas el artículo. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí está la relevancia clínica. Cuando yo tengo una investigación, cualquiera sea, y yo la quiero presentar al mundo para que las personas realmente me citen, para que realmente me acepten en el congreso que quiero ir, o definitivamente me acepten para poder publicarlo, yo tengo que esclarecer de forma legítima, ¿cierto? En la introducción, o sí, principalmente en la introducción, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es el motivo por el cual yo estoy investigando? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante que resolvamos este problema? ¿Sí? Y obviamente esto va a tener un trasfondo que va a ser una metodología bien realizada, ¿ya? Y bien, obviamente, pauteada, con la finalidad de que te pueda responder la pregunta de investigación. ¿Qué es lo otro más importante que también tenemos que saber para poder determinar si efectivamente voy a leer el texto completo o en verdad solo me quedo en esta generalidad y en el abstract? Es el escenario clínico. ¿Qué se refiere a eso? Obviamente, si yo estoy haciendo investigaciones poblacionales y quiero evaluar no sé, la tasa de mortalidad de cáncer en Chile, ¿ya? No puedo ir a tomar un estudio que hay en Brasil, si bien me sirve para hacer comparaciones en la discusión, pero para hacer mi resultado obviamente no me va a servir. Le pongo otro caso, quiero evaluar caries en adultos mayores. Si aquí yo veo, ¿cierto?, un estudio que toma de todo, ya sea adultos mayores, niños, abuelos, etc., en verdad no tiene tanta relación a lo que estoy buscando y las conclusiones probablemente no sean lo que estoy buscando, porque va a tener otras poblaciones. Bueno, ese es el escenario clínico. Y para eso obviamente tengo que considerar cuáles son mis variables. ¿Se acuerdan cuáles eran las variables? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, se la explico. ¿Se la explico esto? Ya, mira, una variable en un estudio. Les voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿sí? Ya, el que le cuento siempre. Tenemos aquí un balde con agua, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es que esta agua ebulla, se evapore, ¿sí? Ahora, tenemos el balde aquí, ¿cierto? Y yo voy a medir todas mis variables. ¿Cuáles son mis variables? Quiero ver temperatura del ambiente, no sé, 30 grados. Voy a evaluar la temperatura del agua y está a 20 grados. Voy a evaluar la temperatura también del recipiente, ¿cierto? 15 grados, qué sé yo. Y después tengo que ver también, no sé, la cantidad de fuego, de superficie donde voy a calentar esta agua. ¿Sí? Bueno, todas esas son variables. Ahora, si yo quiero hacer un estudio en Brasil, obviamente voy a tener otras variables, porque probablemente, ¿cierto? Allá tenemos otra temperatura ambiental, ya de partida no va a ser lo mismo que acá. ¿Ya? Probablemente el recipiente esté un poquito más caliente por el hecho de que ahí hay más temperatura. La misma agua también puede que esté más caliente y eso va a acelerar el proceso también de ebullición. Bueno, todas esas cosas yo tengo que determinar previamente. Tengo que ver cuáles son los factores que el investigador está tomando para poder evaluar y qué es lo que controló y qué es lo que no controló. Y con eso yo recién puedo saber si es que efectivamente está seguido lo que yo estoy buscando, efectivamente tiene algo que ver y es totalmente lo contrario o viceversa. ¿Sí? Ahora, otra cosa de la revisión rápida son, bueno, obviamente la fecha de publicación. ¿Y por qué está relevante la fecha de publicación? Va a depender del tipo de estudio. Obviamente, si yo tengo un estudio, por ejemplo, de implantes, si quiero saber la historia del implante, obviamente ahí es importante irme a lo último, ¿ya? Tanto lo último como lo nuevo, ¿sí? Es decir, voy a ir ahí a ¿cómo se llama? 1960, donde Branneman, ¿cierto?, hizo el primer implante con un diseño X, ¿cierto? Y después voy a ir al actual, donde, no sé, el autor X hizo un nuevo implante, etc. ¿Ya? Ahora, vamos al caso contrario. Queremos evaluar, como bien les puse aquí yo, lesiones de caries. Quiero ver si la lesión de caries actualmente hay que removerla o no hay que removerla. Obviamente no voy a ir a buscar lo antiguo, ¿ya? Porque antiguamente lo que se hacía con cualquier mancha, por decirlo así, era que uno pescaba la turbina y la sacaba completo, remoción completa, decíamos. Actualmente ustedes deben estar ya escuchando un poco sobre la remoción parcial de caries, ¿ya? Y algunos, ¿ya?, ni siquiera remueven la caries, ¿ya? Se la tapó arriba. Con la finalidad de poder cambiar ahí el microclima que existe en las caries y al final termina como deteniéndose, ¿sí? Bueno, obviamente en esos casos donde nosotros tenemos que hacer diferentes comparaciones en cuanto a tratamientos, siempre va a ser sugerible que sea más nuevo, más aún en esto. Lo mismo, por ejemplo, de las restauraciones clase 1. Antiguamente se hacían muchas amalgamas, realmente todo lo que es más relacionado a restauraciones más de composite, ¿sí? Otra cosa importante son los autores, ¿ya? ¿Y por qué es tan relevante el autor? ¿Es un nombre más? No, la verdad es que tiene una importancia súper clara. ¿Y cuál es? Es que generalmente los que nos dedicamos a investigación, lo que hacemos es que seguimos una línea de investigación, ¿ya? Es decir, supongamos, yo me gusta estudiar harto aquí de ultrasonido, ¿ya? Yo me dedico harto tiempo a poder saber si el ultrasonido qué tan bueno es aplicándolo en pacientes, ¿cierto?, alrededor de implantes y cuánto mejora la integración. Lo cual ya lo sé, ¿cierto? Ya lo definí, hacer estudios previos. Ahora empecé a realizar un protocolo, ¿ya? Bueno, y ahí salió otro estudio. Después, cuando tenga el protocolo, voy a tomar este protocolo y lo voy a aplicar en animales. Después de este animal lo voy a aplicar y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, si ustedes empiezan a buscar la literatura, se dan cuenta que Samuel Cáceres va a estar repitiéndose a cada rato el lipus. Bueno, esto mismo le pasó a este autor, ¿cierto? Él estudiaba la relación de periodontitis con el COVID. Si se fijan, él hizo una publicación y se empezaron a dar cuenta que si buscábamos el nombre, encontramos todo en relación a periodontitis y COVID. ¿Sí? Porque claro, él dedicó su tiempo a poder realizar esa línea de investigación. ¿Y por qué esto es relevante? Porque obviamente si hay un autor que está publicado ya repetitivamente, me está diciendo que probablemente lo que él está haciendo es fidedigno y si tiene muchas publicaciones, claro, efectivamente él ya sabe lo que hace y
no es una cualquiera. ¿Ya? ¿Y por qué también es tan relevante? No sé si se acuerdan de la primera clase que les mostré, donde estaba el paper del COVID, del Pokémon, ¿cierto? Que generaba el COVID. Bueno, ahí los autores eran puras cuestiones, en verdad era, uno de ellos era Walter White, si no me equivoco, ¿cómo se llama esta serie? Breaking Bad, ¿sí? ¿No? Doctor House también estaba, claro. Entonces, todas esas cosas es importante que las vean, porque claro, no voy a salir de esos autores, ¿sí? Y eso también nos va a permitir eliminar al tiro artículos sin necesidad de leerlos por completo, porque la verdad igual es tiempo perdido. Ahora, una cosa súper importante, nosotros podemos hacer muchas llaves, ¿ya? Y en lo particular a mí me gusta hacer muchas llaves. ¿Significa que si hago muchas llaves voy a tener necesariamente resultados diferentes? La verdad es que no siempre, pero sí voy a tener una variabilidad, ¿ya? Si es que yo tengo muchas llaves de búsqueda y hago muchas llaves de búsqueda, probablemente tenga 1000 artículos, 1500, 1200, pero de cada uno, ¿cierto? Si es que yo los junto, probablemente de esos artículos 1000 son iguales y solo 100 son legítimos, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y qué me permite hacer muchas llaves? Principalmente tomar todo el espectro de los artículos que están relacionados al tema que yo estoy buscando. ¿Sí? Ahora, ya volviendo a lo mismo, ¿cierto? Ya tenemos la duda, chuta, llegamos acá, ya leímos el abstract, leímos el título, pero ¿qué más? ¿Cierto? Ya, ok, me dicen sí, está bien, en verdad, me funciona. Primero hay que ver si apto o no apto. Obviamente ya les dije más o menos cómo saberlo con el título, el abstract y todo eso. Pero ahora ya vamos al resultado, a la conclusión en particular. Si yo tengo diferentes tipos de estudios, ya sea, por ejemplo, en caries dental, y queremos hacer tratamiento, uno con restauraciones directas y otro con restauraciones indirectas, si yo quiero que, mi hipótesis, ¿cierto? Lo que yo creo de los resultados, yo digo que la restauración directa es mejor que la indirecta. Sin embargo, empiezo a hacer las revisiones y me doy cuenta que la evidencia en verdad es ambigua. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Pero yo, para que en verdad mi investigación me ayude, ¿cierto? a que el paciente acepte mi tratamiento, lo que voy a hacer es que voy a modificar los datos, voy a dejar afuera los que no me responden mi pregunta de forma verídica, es decir, que digan todo lo contrario, y solo voy a dejar en mi revisión los que dicen que sí. Bueno, eso se puede hacer, obviamente, ya, porque eso es un sesgo tremendo. ¿Ya? Uno en las investigaciones tiene que mostrar las brechas, a pesar de que el resultado sea nada que ver con lo que yo estoy buscando, bueno, así es la cosa, ¿no? Obviamente vamos a encontrar diferentes artículos de diferente calidad, vamos a encontrar reporte de casos, serie de casos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, etc. Entre otros. No olvidar que las revisiones sistemáticas de la literatura son el gold estándar para poder responder una pregunta de terapia, ¿ya? Y también van a ser el gold estándar para poder tener la mejor información posible de un estudio, ¿ya? Y lo otro es que la primera impresión no siempre es suficiente, a veces es necesario poder leer el texto completo para poder determinar si efectivamente el estudio está bien o está mal. Ahora, ya que entramos ya más profundo, definimos nuestro estudio, estamos bien, ¿cierto? Vamos a leer el texto completo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? El diseño de investigación. Ahora sí que cada pregunta tiene enfocado o dirigido un diseño en particular. No todo es al lote, ¿cierto? No todo es como ya, elijamos cualquiera, no, para nada. Después de eso, vamos a elegir, vamos a determinar bien en qué población se hizo. ¿Dónde aparece eso? Material alimento. Todo lo que estoy diciendo aparece en material alimento. ¿Qué población? ¿Y por qué es tan relevante? Porque obviamente si estoy estudiando manifestaciones orales en embarazadas, no voy a ir a buscar manifestaciones orales en hombres. No tiene mucho sentido, si los hombres no se embarazan. ¿Ya? Después de eso, vamos a ver cómo se hizo la selección de la muestra. Si la muestra se hizo por conveniencia. ¿Te acuerdas comer una muestra por conveniencia? Bueno, como dice su nombre, es lo que me convenga a mí. Yo tomo a todas las personas de acá y las voy a dar a un estudio. Después tenemos otra forma de tamaño muestral o de recogida de datos, por así decirlo, que podría ser, por ejemplo, el tema de la bola de nieve. La bola de nieve, como bien dice su nombre, ¿cierto? Una bola que va cayendo por el cerro, ¿cierto? Y cada vez, a medida que va girando, va recogiendo más y más datos. Adelante. Entonces, siguiendo, ¿cierto? Tenemos la bola de nieve que iba bajando el cerro y cada vez agarrando más nieve, más nieve, más nieve. Bueno, esto se aplica igual en metodología para poder tomar una muestra. ¿Y de qué forma se hace? Bueno, supongamos, voy a venir yo con una pauta y voy a decirle a la Caterina, copia. Yo le voy a pasar esta encuesta, pero después que usted la responda, me la va a pasar y usted mismo va a aplicar otra a la banca. Y así la van la va a tomar, va a hacer lo mismo y así sucesivamente. Bueno, esa es una recogida de datos de forma de bola libre, ¿ya? De uno a uno y cada vez vamos agrandando más la cantidad de... Y después está el cálculo normal del tamaño muestral, donde nosotros hacemos el cálculo típico para poder calcular si efectivamente nosotros tenemos un riesgo alto o bajo de sesgo. Ahora, el tamaño muestral, no sé si alguna vez han hablado de algo de estadística. Sí. ¿Sí? Ah, ya, ok. Bueno, el tamaño muestral se calcula dependiendo de diferentes factores. Por ahí está la potencia, también está el rango de error que quiero tener yo de la población. Por ahí hablamos del 95%, 0,5%, 99% o 0,1%, dependiendo de lo que yo esté buscando. Y después, obviamente, lo que hay que ver en el texto completo de la intervención: qué se está tratando, qué se está interviniendo, cuál es el medicamento, se está haciendo, no se está haciendo. Después de eso, ya vamos a ver los resultados y conclusiones. ¿Sí? Hola.
Dentro de los resultados y conclusiones, obviamente yo tengo que responder a mi pregunta de clínica y también a los objetivos. ¿Sí? Ahora, obviamente con el avance de la tecnología ya todo es mucho más fácil. Activamente uno llegaba acá en esta etapa, cuando uno lo conocía mucho, chuta, que hay en blanco, y decía, ¿cómo en verdad reviso la metodología si está bien o mala? Bueno, hoy en día existen muchas herramientas y esta página, Ecuador Network, si que ustedes llegasen a hacer tesis, les va a ayudar mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Nos permite tener un checklist literal de sí y no, si está presente o no está presente, en una investigación con la finalidad de poder tener idealmente todos los parámetros que son solicitados internacionalmente para cada tipo de investigación. Y aquí le pongo tres que son los más fundamentales y los que voy a preguntar probablemente en la prueba, ¿ya? Que son el PRISMA, que es para revisión sistemática y metaanálisis. Tenemos el CONSORT, que es para ensayos clínicos aleatorizados, y tenemos el STROP, que es para estudios observacionales y analíticos. Acuérdense que los estudios observacionales y analíticos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan cuál era el analítico? ¿Observacional? ¿Cómo? Lo que hacen comparación, ¿cierto? Y así como precisamente cuál era, ¿se acuerdan? ¿Los nombres? ¿Se acuerdan cuál era, no? Sí, muy bien, ¿cierto? Eso es bien. Entonces, partimos con el PRISMA. Vamos a pasar rápido porque en verdad no tiene mucho sentido que le vaya leyendo todas las pautas, en verdad va a ser eterno. Pero el PRISMA en general tiene 27 ítems, ¿ya? Y obviamente cada uno de estas pautas va a tener un estudio completo con el cual ustedes pueden ver si quieren pueden complementar, etc. ¿Ya? Si ustedes se meten a la página de Prisma, van a encontrar el testamento y vamos a encontrar también diferentes prismas en diferentes también lenguajes. Y aquí está el Prisma, que es el checklist que yo le decía, que por ejemplo, pongo el título y dice identifica la publicación como una revisión sistemática. Supongamos, estamos evaluando la comparación entre pasta de dientes Sensodyne con Colgate. ¿Ya? ¿Cuál es mejor para detectarlo? O sea, para eliminar el biofilm. Entonces aquí lo que voy a hacer es que este estudio tiene que decir el nombre, tal como se lo dije anteriormente, y al final tiene que decir revisión sistemática. Si es eso, lo ponéis check. Después vamos a la justificación, por ejemplo, la introducción. Describe la justificación de la revisión en el contexto de conocimiento existente. ¿Ya? Hay que decir qué es lo que se sabe previamente de estas pastas, más o menos qué dicen los artículos anteriores, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a hacer en los talleres, ¿sí? Yo les voy a pedir que de los estudios que ustedes seleccionaron como referencias pertinentes, ¿cierto? Al final del taller número 1, tomen por lo menos 2 y realicen el análisis tanto del Prisma como algo que vamos a ver más adelante, como también lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a ver es el flujograma Prisma. Este igual es importante que se lo sepan porque en toda revisión sistemática les va a aparecer. ¿Sí? Ya se lo voy a explicar. Y después tenemos el consort, que son 25 ítems, y acuérdense que son para ensayos clínicos. También tenemos todos los estamentos por descargar, y tenemos aquí la pauta. Aquí, perdón, se la voy a leer porque, como les digo, no tiene mucho sentido. Y el flujograma, y esto sí es importante. Ya, vamos a poner el ejemplo de un ensayo clínico, el mismo, ¿cierto? Tenemos el paciente y queremos hacer las comparaciones entre el Sensodyne y el Colgate. Tenemos 100 pacientes, yo los tomé por conveniencia, es decir, que yo vine, los tomé y dije, ya, tengan para hacer este estudio. Entonces, arriba, en la parte más arriba, donde dice evaluados para la selección, yo pongo 100. Ahora, dentro de mi criterio de legitimidad o criterio de inclusión y exclusión, yo dije que solo voy a incluir en mi artículo aquellos pacientes que no tengan ninguna caries. ¿Ya? Entonces yo vengo y a esos 100 pacientes le hago un examen electoral. Chuta, me di cuenta que 10 en verdad tenían caries. ¿Qué es lo que hago? Los excluyo. Pero los tengo que identificar. Entonces yo pongo excluido y pongo no cumple los criterios de selección. En este caso, ¿por qué? Porque tienen caries. ¿Ya? 10 fuera. Yo tenía 100 menos 10, me quedan 90. 90 los voy a aleatorizar en el grupo de trabajo que vendría siendo Colgate y voy a poner en el grupo de control que vendría siendo Person. Entonces yo pongo 45 y 45. Ahora, supongamos, de esos 45 de Colgate, 5 iban cruzando la calle y juntos un camión y lo atropelló a todos. Se murieron. Chuta, ¿qué hacemos? Bueno, lo notificamos porque aquí se pueden poner las personas, obviamente. O sea, aquí en verdad puede pasar. Entonces, pérdida de seguimiento, en este caso 5, porque puede ser. ¿Ya? Y aquí en el otro lado no se pone nadie, estamos bien. Ahora, que hay una discrepancia entre los grupos, ¿es un sesgo? Sí, ¿ya? De todos modos. Se lo voy a enseñar igual en la próxima clase. Ahora, ya de esos 40 que quedaron y los 45 van a ser los que yo voy a incluir para ya empezar a hacer el análisis completo y poder hacer ya el análisis comparativo y todas las cosas. ¿Sí? Eso más o menos el flujograma. A la larga te muestra cómo se seleccionaron los individuos para poder ser analizados. ¿Sí? Y después tenía el STROP, que parece que era para estudios observacionales analíticos, que como bien dijeron ustedes, cohorte, caso contrario, transversal analítico. Aquí está el ritmo, el testamento, el checklist. Y bueno, volvemos al tema donde lo más importante, obviamente, es ¿cierto? Que, como bien les decía, van a existir diferentes artículos de diferente calidad. Es sumamente relevante que sepan que no todos los artículos van a cumplir con el checklist completo, eso no pasa, ¿ya? Son muy pocos. Y aquí, bueno, está el flujograma de Prisma, que en verdad hay varios, ¿ya? Este sería como el más actual, después tenemos este, y después tenemos este que es como el clásico, ¿sí? Y se los voy a explicar. Hola. Bueno, el clásico, ¿cómo es? De la siguiente forma, desde arriba hacia abajo. En lo
mismo que hicieron ustedes. Dice, ¿qué trabajo? ¿Qué caso de globopatía en tu trabajo? Tela embarazada. La teleontología en comparación a la consulta. Ya, la consulta, el examen visual. Ya, pues entonces vamos a hacer la investigación de la ICI, ¿cierto? Tenemos la teleontología y queremos comparar si es mejor para poder detectar las caries en comparación al examen visual. Ya. La ICI entonces lo que hizo fue que buscó en PubMed y encontró 100 artículos. Después ella buscó el Scopus, supongamos, y encontró 100 artículos más, y buscó otro más, que fue Cielo, y encontró 100 artículos más. Ok, tenemos 300 artículos entonces en total. Yo acá arriba, en la parte de identificación, pongo PubMed 100, Scopus 100, Cielo 100, ¿ya? Y pongo N 300. Ahora, tengo que empezar a eliminar los duplicados, porque obviamente van a haber artículos que se van a repetir, eso va a pasar, sí o sí, ¿ya? Supongamos, de los 300 yo tenía 100 que eran totalmente iguales y en verdad no tiene sentido que lo lea dos veces porque son iguales. Lo elimino. ¿Dónde lo pongo? Acá, donde dice duplicado. Removido, ¿cierto? Pongo 100. Ok, tenía 300, aquí puse que eliminé 100 y me voy acá y voy a hacer el comienzo del screening. Teníamos los 300 menos los 100, nos quedan 200, ¿sí? 200 para poder hacer el screening inicial, es decir, una revisión inicial. ¿Cómo se revisa primero? Bueno, lo primero que hay que revisar es el título y el abstract. Entonces, yo voy a tomar esos 200 que tengo y voy a empezar a leer primero los títulos. Ya, ok, lo revisé y de los 200 me di cuenta que por lo menos 100, en verdad, no tenían nada que ver en el título. Después leí el abstract y de esos 100 que me quedaban, 30 en verdad no tenían nada que ver. ¿Ya? Entonces me quedaron 70. Aquí, ¿qué es lo que pongo? Que 130, ¿ya? Eran los 100, ¿cierto? Que había terminado por título, y 30 por el abstract, en verdad no tienen nada que ver. Bajo, ¿cierto? De los 200 que me quedaban, ya me quedan 30. ¿Ya? Ahora esos 30 ya, pucha, por lo menos ya es un número que puedo empezar a leer. Pero sin embargo, todavía no termina aquí. Yo voy a hacer una primera revisión del texto completo. Voy a ver si es que efectivamente lo que seleccioné está bien o si está en el texto completo efectivamente. Supongamos, esos 30 no encontré el texto completo, a pesar de que con todas las plataformas y todo, de por lo menos 10. Me contacté con los autores no me pescaron y en verdad me quedé con esos 10 menos. Entonces de los 30, aquí yo notifico que 10 no estaba en el texto completo. Me quedan 20, ¿ya? Esos 20 los voy a leer ahora en texto completo y ahora sí voy a empezar a aplicar ya los criterios de legibilidad que yo tengo. Por ejemplo, el caso del mismo de la ICI es que el estudio de partida que yo estoy incluyendo dentro de mi revisión hable sobre teleontología y obviamente también de examen visual, ¿ya? Tiene que tener esos dos criterios. Supongamos, de esos 20, solo 10 cumplían con ese criterio y los otros 10 en verdad solo hablaban o de teleontología o de examen visual. Entonces lo eliminé. ¿Qué pongo acá? Pongo que lo excluimos debido a que no sé, 5 hablaban sobre solo teleontología y 5 solo hablaban de examen visual. Entonces de los 20 yo eliminé 10 y me quedé con 10. Esos 10 son los que yo voy a analizar en mi revisión sistemática. Entonces a la larga, si se fijan, esto es como un resumen, ¿ya? A la larga aquí lo que nos demuestra este autor es que ellos hicieron todo un screening partiendo de 756 artículos, eliminaron los duplicados, después vieron los títulos de abstract, después empezaron a analizar los textos completos, analizaron ya más profundidad, pero en este caso aplicaron los criterios de legitimidad y se dieron cuenta que solo quedaron con 17. Y esos fueron los que recién uno analiza. Es decir, que yo no voy a analizar los 700 y tantos, solo voy a analizar los 17. ¿Sí? Yeah. Bueno, esto vendría siendo lo que ustedes van a hacer en el taller de la próxima semana. Donde ustedes, como yo les decía, van a tomar dos artículos de lo que ustedes ya encontraron. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a determinar primero el autor, el año, el diseño. Acuérdense, diseño, ensayo clínico, reporte de casos, etc. La población de estudio, hombres, mujeres, no sé, Cerro Placer, Chile. Tamaño muestral, ¿cómo se hizo? Por conveniencia, por etcétera, ¿cierto? Por la nieve, por el cálculo propiamente tal. Y el número, ¿cuánto fue la cantidad de individuos que realmente yo incluí dentro de mi investigación? Los grupos de estudio, grupo de tratamiento, grupo control, o si solo hubo tratamiento y en verdad era un estudio observacional, pero hay que definirlo. El seguimiento, ¿por cuánto tiempo se hizo la investigación? ¿Se hizo por 2 meses, se hizo por 1 semana, se hizo por 5 años, 10 años, qué sé yo? Y aquí, los resultados medidos no se refieren a poner el resultado que nos dio, ¿ya? Que puede estar como para confusión. Vamos de nuevo al caso de la ICSI, ¿cierto? Teníamos la teleontología y tenemos que ver cuál es mejor en el examen visual. Supongamos, los resultados medidos no sería, por ejemplo, la teleontología mejor para detectar caries. No, de hecho es todo lo contrario. Se refiere a cómo se midió, ¿ya? Es decir, la teleontología midió con una pauta COPD, supongamos, ¿ya? Entonces usted me pone el resultado medido, me pone se midieron con una pauta COPD. Y aquí, donde dice encuentros principales, yo pongo el COPD mayor fue los niños de 10 años que se realizaron con teleontología. ¿Sí? Pero eso puede ser, disculpe, basado en alguna encuesta y cosas así. ¿Cómo? Sí, bueno, puede ser basado en encuestas, efectivamente. Uno puede poner ahí resultados medidos, encuestas, o puede ser examen periodontal, o puede ser mejora de enfermedad. Bueno, generalmente ellos lo notifican, ¿ya? Ellos dicen cuáles fueron las variables que midieron, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que poner ahí. No sé, por ejemplo, queremos ver fallo en implante, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados medidos? Probablemente profundidad de sondaje, movilidad del implante, ¿sí? Esas cosas como, ¿sí? ¿Pero se puede explicar de nuevo cuánto?
Encuentros principales, eso ya sería, como bien dice, el resultado principal de su investigación. Supongamos, vamos de nuevo a lo de los COPD y las caries. En este caso, ¿cierto? Yo dije que los resultados medidos yo sé con una pauta COPD, ¿cierto? Obturados, cavitados y dientes, no, bueno, pero decimos, supongamos. ¿Ya? Bueno, y la cosa es que aquí en el encuentro principal yo voy a poner la cantidad de personas con el COPD alto son 10, supongamos, ¿sí? Yo voy a poner como el resultado principal de la investigación, ¿sí? Eso es el encuentro principal, ¿sí? ¿Entienden? De hecho, en estricto rigor esto lo muestran en las conclusiones, ¿ya? No tanto los resultados propiamente dados, los resultados te dan mucho más para poder analizar, etc. Pero en la conclusión te muestran la respuesta al objetivo. Y eso es lo que necesito yo aquí, que ustedes pongan literal la respuesta del objetivo principal de la investigación. Ahora, acuérdense que los artículos no solo se leen, sino que también se analiza. ¿Ya? Hay que analizar la calidad, la pertinencia, la aplicabilidad. Eso es sumamente relevante. No es solo leer la loca, ya me sigue el vecino, el título está bueno, sí, etc. No, hay que leerlo y hay que tratar de ver todo esto que está mencionando. Hay que comparar también entre estudios, hay que ver si la metodología de este fue mejor o fue peor. Y idealmente siempre elaborar la tablita que yo les mostré, porque eso también nos va a permitir comparar de forma más fácil. Ahora, esto debe ser un ejemplo como típico de que se muestra en cualquier investigación, ¿ya? Donde si se fijan se muestran aquí las características demográficas de los diferentes estudios que se incluyen. ¿Sí? Más o menos. No se olviden que están las pautas, ¿cierto? Cada una son para los que les mencioné, la prima para revisiones, post-oreca, que son para estudios. Y no olvidar que esto no es un puntaje, ¿ya? Que como que no se da un puntaje al estudio, sino que es más bien un checklist. También recuerden que ningún estudio es perfecto, no hay ninguno que va a tenerlas todas. Hay muy pocos, ¿ya? Muy pocos. Generalmente falta algo y principalmente ¿por qué? Bueno, por principios éticos. Hay veces que no se puede hacer, por ejemplo, la aleatorización porque son humanos postrados y en verdad la enfermedad es muy demasiado rebuscada, ¿sí? Bueno, esas cosas hay que saber. Aquí más que nada les dije esto para que les pueda servir a ustedes como apoyo ya después que pasen este ramo, que es un programa que se llama CASPE, que también me va a dar pautas, pero un poquito más fáciles para poder determinar si efectivamente la evidencia que estoy leyendo es buena o es mala, ¿sí? Y ahora, ya casi para terminar, tienen que saber de que existen varias cosas que les recomiendo. Lo primero es que no dividan la lectura entre varias personas, ¿ya? Cuando yo les pase los estudios, ya definamos todos, lo importante es que, como bien les decía, no se dividan, porque tenemos una discrepancia enorme si es que alguien lee por completo el estudio, a que lo vea diferido, ¿ya? No es lo mismo a que la ICI, por ejemplo, vea los materiales y métodos, la clavo solo la introducción, la vale solo la conclusión, ¿sí? Lo ideal es que todos la lean todo y se genere un proceso que se llama triangulación, que es sumamente importante en la investigación. ¿Y qué es la triangulación? Significa que las tres lean todo, ¿cierto? Y posteriormente se junten después de haberlo leído todo y tener respuestas por separado, las unan y empiezan a ver las discrepancias entre una y otra, ¿sí? Es igual enriquecedor y evita cualquier tipo de sesgo, ¿sí? Ya. Después, obviamente, no hay que confiar ciegamente en los artículos leídos, porque siempre vamos a encontrar algunas cosas, pequeños sesgos, cosas irrelevantes en sus conclusiones. Y tampoco tenemos que hacer el paper completo. ¿Ya? A veces uno lo descarga, lo mete en Google Traductor y lo traduce de completo. ¿Qué es lo que pasa? A veces el traductor cambia algunas palabras y ese cambio de palabras genera que las conclusiones sean totalmente diferentes. ¿Qué les recomiendo yo? Que vayan por partes. Primero, no sé, metan la introducción a ChatGPT y le traducen esto. Después meter y eso sucesivamente, pero no de un solo renglón porque si no sería de todo. ¿Sí? Y ya para concluir, bueno, primero tienen que saber qué pauta usar para cada estudio. Eso obviamente es sumamente relevante también para que ustedes puedan hacer una buena selección de la calidad y determinar un buen estudio que les pueda servir para responder su pregunta. Lo otro que también es sumamente importante es la regulación, ¿cierto? Y ya se los mencioné, porque tiene tanta importancia. Nos va a permitir disminuir el riesgo de sesgo y también tener mejor selección de los artículos por calidad. Los objetivos, obviamente, deben coincidir y tienen que decidir de forma informada. Ahora, el objetivo es sumamente importante porque cuando nosotros terminamos la investigación y la conclusión, lo más importante no es la conclusión que diga que esto se pudo hacer. No, la verdad es que la conclusión siempre tiene que responder al objetivo de la pregunta de investigación. Si la conclusión responde a eso, probablemente vamos a tener una buena investigación. Ahora, obviamente, seguir una sistemática para poder revisar los artículos. Las pautas siempre nos van a entregar esto, ya nos permiten poder seguir en orden lógico cómo voy realizando. Siempre recordando que esto no es una lista de puntaje, ¿cierto? Sino que más bien es una lista de cotejo, ¿sí o no? No hay ninguna que tenga más valor ni tampoco menos valor. ¿Un estudio que no cumpla con todos los factores significa que es malo de calidad? No, la verdad es que no. De hecho, todo lo contrario. Por ejemplo, hace poquito yo hice una investigación, una revisión sistemática, donde estábamos buscando el mejor protocolo del ultrasonido en implantes.
nos dimos cuenta que toda la investigación tenía un alto nivel de sesgo. ¿Eso significa que está mal? No. De hecho, me muestra una brecha que probablemente lo que falta es que hay que estandarizar más las variables, hay que controlarlas, hay que hacer estudios en animales, hay que hacer estudios en humanos para poder saber si efectivamente esto se puede extrapolar y se puede hacer de mejor forma. Obviamente la calidad no es el único factor, por lo que mismo que les decía, ¿cierto? Hice un estudio con puros estudios con baja calidad, ¿significa que está mal o no? Solo que en verdad no se pudo hacer, ¿no? Por ciertos factores, sea por ética, por falta de recursos, que sí. ¿Ya? Y lo último es que nosotros podemos contactar siempre a los autores para poder tener los estudios en texto completo. Y eso nos va a permitir también hacer colaboraciones, comparaciones, poder tener un poco más de información. Hay que saber de que la mayoría de los revistas te pide una cierta cantidad de palabras, cierta cantidad de páginas. Entonces, a veces las investigaciones son enormes, 50 páginas, 60 páginas, y obviamente uno tiene que acotar la información para poder darlo lo preciso y conciso.